¿Cómo están? Bueno, hoy día les voy a hacer un unboxing, así que para los que les gusten los unboxing, tenemos una nueva compañera y en este caso, como pueden ver acá, es la Kershaw 1415. Ya, 1415. Déjenme cambiar un poco la iluminación. Vamos a dar un poco más de luz. Ahí sí. Bueno, obviamente lo vamos a abrir con su compañera, ¿cierto? Que se movió un poco la cámara. Vamos a ver a esta muchacha. Tenemos eso para allá. Bueno, como pueden ver acá, dice Kershaw modelo 1415 folding knife de 2.95 pulgadas, acero, hoja de acero, dice para outdoor, emergencia, sobrevivencia. eh, Dice que está súper súper afilada. For everyday. Dice que en realidad es para uso diario. O EDC, everyday. EDC es everyday daily carry. Algo así. Sí, everyday daily carry. Sí, porque es para uso diario. Bueno, seguimos viendo. Estoy leyendo otras cosas acá que obviamente Kershaw manda a hacer sus navajas a China, obviamente, eso está claro, todos lo saben, y como todas las empresas americanas, en realidad son muy pocas las que están todavía construyendo en Norteamérica por el costo de la mano de obra, ¿cierto? Estoy viendo si la misma empresa es la que fabrica las de otra que quería ver, pero bueno, no importa. La cajita se ve bastante realista, mira, disculpen que haga esto, pero déjenme ver otra de Kershaw, que fue la primera Kershaw que compré. Ouch. Que fue la Kershaw Leak. Perdón, esta. Ya, después de que se me rompió la original Leak, que era esta, digamos, para recapitular un poco. Disculpen que me demore un poquito, se me partió la hoja. Esta es el diseño original, como pueden ver, supongo. Era dentada y se me partió la hoja. Entonces yo decidí comprar una segunda unidad, pero de un modelo diferente. Y en este caso fue la Covalent modelo 2042, supuestamente en D2 y todo lo que ya saben. Bueno, esta navaja era fake, es decir, era una copia y una copia bastante mala, una imitación, porque esto está hecho absolutamente de plástico. El acero es muy malo, blando, lo puedo borrar hasta yo. Así que bueno, decidí no comprar más productos chinos con una marca americana, pero me arriesgué con esta Leak, que no dice Leak, como ven, no dice en ninguna parte la marca, nada, pero el modelo es exactamente el mismo a esta. Y tuve la sorpresa de que aparte de que es un poquito más grande y es un poco distinta la hoja en su interior, esta navaja le ha gustado mucho. Yo creo que desde que la compré no me la saco del bolsillo y es muy buena. El acero sería muy bueno. La he revisado hartas veces esta y he hecho algunas, diga, pruebas con madera, enterrándola, y incluso pude comprobar que solamente se partió la punta de la navaja, 1 milímetro, y eso quería decirte que es un acero que está templado. No tengo idea qué acero es, pero está templado y eso es importante. Es decir, está endurecido. Bueno, y como saben, esta es con asistencia, por eso que me gusta tanto. No cuenta con rodamientos como si contaba esta. Y bueno, en un futuro quería hacerme una propia. Así que bueno, estoy en eso, haciendo ese otro proyecto que tengo. Bueno, entonces llegamos a esta evolución de la Kershaw Leak ahora, con un modelo que ahora estoy viendo las cajas, si son las mismas cajas o no. Claro, esta es la 2042, que es esta, la Covalent, que es una
cochinada de hoja, voy a decir nada más. Y estoy viendo si es la misma compañía o no. Y aquí dice Yang, no sé, Wing Y sí, dice que sí en realidad, pero por alguna razón creo que esta debiese ser de un poco mejor calidad. De hecho, inclusive el serigrafiado de las cajas también es como distinto. Aparte de que esto es un poquito más grande, a pesar de que son bastante igual parecidas, pero no... Ah, miren, esto es un detalle. Esta trae, y eso es lo que trae también la Zero Tolerance que compré, trae manual. Es un manual bastante básico, pero lo trae y eso es súper importante. ¿Ya? Así que no lo voy a leer ahora, ni lo voy a revisar, pero por lo menos que sepan que sí trae manual y eso sí algo que dice algo. Bueno, veamos la navaja, que a eso es lo que estamos aquí. Viene en una bolsita bastante decente. Es con bloqueo frame lock, como pueden ver. Frame lock. La hoja muy bien centrada viene, centradita. Bueno, me gusta esta estética obviamente. Viene con una rebaba ahí. Bueno, perdón, su marca, serigrafía, el de acá también. Bueno, y como cualquier Kershaw, funciona súper rápido. El, el desgaste de la hoja no me gusta mucho, viene como muy brutita. La estoy viendo acá. Es trae un vaciado cóncavo, igual que la Leak. Y esto es lo que yo quería comparar y quería ver. Esta como les dije, para mí es la evolución del modelo tan reconocido anteriormente que fue la Kershaw Leak. Que sin embargo tiene una desventaja la Leak, que la voy a nombrar, y es que tiene arandelas o separadores de teflón, o también algunas versiones con colillas, decimos nosotros, pero en realidad son arandelas de bronce. Y eso hace que tengamos siempre un poco de holgura porque, bueno, así es el sistema. Esta, por el contrario, trae rodamientos que espero alcancen a ver, aunque no lo sé. Se alcanzan a ver por ahí, se alcanzan a ver las bolitas de los rodamientos. Trae este separador bastante grande, el agujero para el cordón fiador. Es ambidiestro el clip, digamos, se puede poner a ambos lados, por lo que estoy viendo. Em, Veamos el bloqueo, si bloquea bien. Sí, bloquea bien. Veamos qué tal abre y cierra. Miren, no está muy suavecita, que digamos. Aquí sí se nota un poco mejor. Yo creo que le falta un poco lubricación, como todos los productos chinos que llegan. No me gusta mucho el retén. Retiene, pero no. Pero queda la punta de la hoja casi afuera. Y eso es peligroso. Está casi afuera la punta de la hoja. No, eso no me gustó. De partida. ¿Por cuál es la razón? No lo sé. Si está mal. Sí, yo creo que está mal configurado esto. Es decir, este tendría que ser un frisado más grande aquí, en el tetón. ¿Ya? Importante que lo sepan porque es algo referente a seguridad. La hoja viene bastante bien ajustadita. Como ven, el bloqueo entra casi en un 50%.
La luna está muy acá, así que 50% de bloqueo. Me gusta, sí, pero no tampoco para tirar cohetes, así como... No, no es una navaja como esta, por ejemplo. Ahora, hay una controversia bastante grande en la web, sobre todo en las páginas americanas, porque este modelo originalmente de Kershaw lo descontinuó. El modelo 1445, 1415, digamos, está descontinuado por catálogo. Y hay otro que se presentó, que no tengo ahora el nombre exacto, está presentado nuevamente, pero con otro nombre. Entonces es posible que hayan cedido los derechos a los chinos para que los chinos la fabriquen con el modelo 1415. Esa es una incógnita que hay, no se sabe nada, pero se está comercializando con la marca, así que bueno, es lo que es. Yo creo que Kershaw desechó este modelo por alguna razón y se dio los derechos para que se pudiera fabricar de igual manera, no sé, creo, estoy especulando un poco, pero veamos cómo corta, ya que estamos acá, quiero una hojita y veamos qué tal corta esto. A ver, aquí hay una hoja de... Sí, esto parece que sí. Veamos. Veamos cómo viene el afilado de fábrica. Ya pueden ver que esto viene, pero... ¿Están viendo cómo viene esto? Estoy tratando de hacer una floritura, a como se llame. Vamos a ver si la podemos hacer ya que esté una hoja clavita. Uh. Bueno, está claro que esto corta como el demonio, como digo yo. ¿Ya? Veamos qué tal una prueba de acero. Echémosle una miradita al tiro, como hicimos con esta y como he hecho con otra. Le entierro la punta. Vamos a ver que esto no se vaya a cerrar. Es una punta bastante delgada y lo más probable es que se quiebre la puntita. La verdad que solo quiero ver si se dobla, y por lo menos no se dobla hacia un lado. Vamos a ver hacia el otro. Y si se dobló. Sí se dobló. Así que es una copia de mala calidad, o como queramos llamar. Ya tengo una referencia clara de que no es una buena copia o lo que sea. Es mala, se lo digo desde ya. Así que para eso estoy, para decirle la verdad. Yo no estoy cuenteando aquí de decirle, oh, no, es excelente. No, es una copia. Obviamente no es un acero endurecido o no está bien hecho el tratamiento térmico, como quieran llamarlo, pero sin embargo trabaja y va a trabajar como lo hizo esta. La diferencia está que por lo menos esta es un poco mejor hecha, por lo menos tiene un poco de mejor material en la carcasa. Así que bueno, vamos a ver qué experimento podemos hacer. Por lo menos hasta el momento los pivotes se ven bien,
los separadores. Este separador plástico rojo que se veía muy bonito es ordinario, o sea, un plástico malo, muy malo, como este, incluso como este plástico. Si este, lo único bueno que tiene es el armazón. El armazón, porque la hoja, por lo que veo, es bastante mala. La voy a volver a doblar para que la vean, porque parece que no se las mostré. Así que voy a... Espero que la alcancen a ver ahí. Espero que alcancen a ver. Ahí se dobló. Lo voy a dar otro poco. No me importa si se dobla más. Ahí está. Ahí pueden ver. Se dobló. ¿Ven? Una hoja de mala calidad. Entonces, como ya les dije, esto significa de que no tiene un buen tratamiento térmico, independientemente del acero que tenga. Si es de 2, puede ser eh, películas palotes, da lo mismo. Vamos a tratar de enderezar. Ahora que lo había hecho en antes, así que esperemos que funcione para que no te quede tan fea, ¿cierto? Por lo menos que sirva para abrir cartas. Sí, bueno, ahí podríamos decir que está un poco más. No tanto. Ahora, ¿qué acero tiene? Esa es la pregunta, el millón. Y eso no lo vamos a saber porque aquí puede decir Perico Palotes, pero no estamos seguros. Déjenme ver si dice algo. No, no dice nada. No dice nada. Así que, bueno, vamos a dejar hasta aquí esta revisión. La próxima semana me llega una Ontario Rat, también fabricada en China, como todo esto, si al final todo esto lo fabrican en China. Si aquí la cosa es tener suerte de encontrar productos de buena calidad, como por ejemplo pasó con este. Este es muy buena. Este es muy buena. ¿Ya? Eh, Así que como les digo, pero esto está mal ejecutado. Me gusta que traiga el liner lock. Voy a ver si puedo hacer un injerto. Me gustaría cambiar esa hoja acá, pero bueno, es algo que vamos a ver si lo podemos hacer. Todavía está un poco doblada la hoja. Bueno, le voy a recurrir a herramientas para poder centrarla mejor. Por el momento funciona. Como les dije, esta sirve para abrir cartas, cartoncitos, algo nada fuerte. Igual sirve, si no estoy diciendo que no sirva, por el precio, por 13.000 pesos chilenos o algo así. Bueno, yo no. Pero no es ágil como esta. ¿Qué es la diferencia? El sonido. En el sonido, uy, guante, malo. Vamos a sacar estos guantes. Miren la diferencia. ¿Ven? Y esta suena horrible. Escuchen. Ay, horrible. Escuchen esta. ¿Eh? Ahí está la diferencia. Así que bueno, vamos a dejar hasta aquí el video. Plata perdida no, por lo menos el armazón sirve para otra hoja de mejor calidad quizás, no sé, que es lo que más o menos iba a hacer con este sistema que trae la Covalent chafa esta, que también podría servir de algo, lo vamos a ver. Pero ya tenemos claro de que este acero es malo. Así que, bueno, hasta aquí el video. Y los dejo invitados para el próximo, que como les dije va a venir la Ontario Rat 1, una navaja muy también conocida por mucho en realidad y es bastante emblemática porque una navaja que se hizo en 2012, si no me equivoco, por Randall
y no me acuerdo cuál es más el nombre, y después ellos se separaron de Ontario y formaron Easy, y ahora fabrican todo lo que es Easy en Estados Unidos. O sea, una de las pocas fábricas que se mantienen realmente en Estados Unidos, no como Ontario, que quedó en Taiwán y en partes de China todavía fabricando todo lo que es Ontario. Así que, pero bueno, no, este es malísimo. Apenas vi este plástico aquí, yo dije, no, este es muy mala calidad, claro. Porque mal terminado, plástico de mala calidad, ya inmediatamente tenía dudas de la calidad de esto. Pero como pueden ver, hasta el sonido es malo. Hasta el sonido es malo. Sí, todo está mal, se nota la mala calidad. Ojo con esta fábrica, que es la misma de acá. Para que tengan en consideración, porque a veces cuesta mucho comprar productos de buena calidad en China. Y como les voy a mostrar aquí, me, la fábrica es, si pueden verificar esto esto es súper importante, porque si lo pueden verificar antes de hacer la compra, de dónde va a venir o cuál es la manufactura de la fábrica, digamos, ya pueden saber que esta fábrica produce solamente malas copias o malas navajas. Ya pueden ser muy económicas, pero son malas. Así que aquí está. CN Yang Yan con G. Yangjian Wing On Hardware Product Company. Lo voy a mostrar este que está más. Ahí está. Yongyan o algo así. Wing On Hardware. No compren más productos ni compren productos de esta fábrica, ya lo saben. Esta es la segunda que llega de mala calidad. Déjenme ver una cosa antes de irme y mostrar de dónde son las otras que han llegado que sí son de buena calidad. Denme un segundo. Mira, a ver, veamos esta, por ejemplo, que salió bastante buena. No, esta no dice dónde la fabricaron, pero es bastante buena. Esta es la Zero Tolerance 0562. No dice cuál es la fábrica, lamentablemente, porque tendríamos una referencia buena. Pero en Effengrove y en ahí dice Chen, Chen, Chen. A ver, ahí. Chen Chen. Chen Chen Tenfen International. Esta es una que fabrica buenos productos. La misma.